Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí estamos trabajando de noche, pero no importa, ustedes verán los videos cuantas veces sean necesarios en sus momentos y en sus tiempos. Es imposible la transmisión en vivo bajo estas condiciones en estos momentos. Entonces, así es como es esto. Bien, nos quedamos en el asunto de Sumeria. Sumeria es actualmente en forma oficial, aproximadamente hace 6, 7 mil años, incluyendo, o sea, desde hoy, 7,000 años atrás, 6,000 años atrás, están los vestigios de una gran civilización súper adelantada por lo menos en conocimientos. Las historias iniciales de la Biblia, Génesis, provienen precisamente de la época sumérica, de los sumerios. Vamos a comprender una de las cosas que se comentó la vez pasada, es que los vigilantes, ¿sí? Bajaron al Monte Hermón, tomaron, se desposaron, o sea, se casaron con las hijas de los hombres, las cuales les parecían hermosas, y empezaron a tener relaciones sexuales, ¿sí? O sea, estamos hablando de astronautas, estamos hablando de gente que viene en viajes estelares o interestelares, llegan, están en X lugar y aterrizan se mantienen en órbita a lo mejor, o se mantienen en una base en la Luna, no lo sabemos con precisión. Podemos de alguna manera suponer que ha de haber sido una cosa similar. Pero estos vigilantes se ponen de acuerdo, dijimos todos los nombres de los vigilantes la vez pasada, y bajan, se desposan teniendo relaciones con las hijas de los hombres. Y como vimos, hay una foto ahí de Gilgamesh. Gilgamesh era un Anunnaki, prácticamente. Era un visitante. Por lo que se comprende, era un visitante o era derivado de un visitante. El caso es que era bastante grande. ¿Por qué? Porque está agarrando a un león. Y si ustedes ven las dimensiones, por ahí habrá otra toma en donde podrán ver ustedes las dimensiones a las que me refiero precisamente de estos visitantes. Estamos hablando de gente de por lo menos 3 metros de altura, bastante, mucho más fuertes, porque muestran en las rocas pues las formas musculosas de los cuerpos. Ellos toman mujeres, se casan con ellas, tienen relaciones, y bueno, la civilización, no era una gran cantidad de astronautas que estaban aquí, era una cantidad limitada, no eran ni miles ni millones, se habla sobre una primera llegada de 200 a 300, más o menos por ahí. Llegaron a existir hasta 680, según tengo entendido,
pero en esas épocas más o menos habían unos 200, casi 300, pues aquí, digámoslo así, trabajando, extrayendo oro, utilizaban a los humanos para que hagan las labores pesadas o los trabajos que ellos querían. Después entraremos en el detalle de cómo aparece el hombre, ¿sí? Pero tenemos que entender que eran, la misma Biblia nos dice que en esos tiempos reinaban gigantes aquí en el planeta. Ahora vamos a dividirlos en dos, o incluso hasta tres. Vamos a dividirlos en los Anunnaki, o sea, los visitantes. Ahorita no vamos a entrar en discusión ni en plática de cómo eran o quiénes eran los Anunnaki. Nada más vamos a decir que son los visitantes y los vigilantes. ¿Ok? Y ellos procrean, empiezan a procrear, empiezan a relacionarse con las mujeres y empieza por ahí a existir un cierto problema más adelante. Se desarrolla pues la civilización sumérica entre el Tigris y el Éufrates, en Irak e Irán. Toda esta zona era la zona en donde supuestamente, entre el Tigris y el Éufrates, supuestamente estaba el paraíso. Y una de las áreas de aterrizaje de las naves estaban en el desierto del Sinaí. Esta información fue dada por una persona que se llama Zakaria Sitchin, un arqueólogo profesional, una persona ya mayor, falleció, desgraciadamente ya una persona mayor. Sin embargo, dejó una cantidad de libros importantísimos donde hizo la traducción de las tablillas cuneiformes. Los sumerios escribían en tablilla cuneiforme. La pregunta es, si tan adelantados estaban, ¿por qué utilizaban estas tablillas cuneiformes? ¿Qué quiere decir esto? Las tecnologías eran de los visitantes. Yo no le voy a dar, si yo fuera un astronauta y voy de viaje y rompo la primera regla, ¿sí? Que, por ejemplo, en Star Trek, ¿sí? Se habla de la primera regla cuando llega uno a un planeta como visitante. Primero observas quiénes están, a qué nivel de tecnología están, porque cualquier influencia o cualquier cosa que interfieras tú en el desarrollo de una civilización, como dice la tercera ley de Arthur C. Clarke, toda tecnología que supere nuestra comprensión será tomada como magia o como divina. Entonces, hay que tener claro que Arthur C. Clarke fue el inventor del concepto del satélite. Así es. Como visionario del futuro, ¿sí? Ya hemos hablado de esta palabra, forward looking o looking forward. En español, el que ve hacia adelante, hacia el futuro. Ese tipo de gente, normalmente estamos hablando de gente como Julio Verne, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke,
el mismo George Lucas también es un visionario. Todos en sus épocas, en sus momentos, fueron tomados, bueno, todos leían sus libros con pasiones porque se hablaban de cosas que la gente no tenía ni la más remota idea de que podía ser posible o de que podía existir. Sin embargo, los rusos colocaron por primera vez el Sputnik y pusieron a trabajar a Estados Unidos a llegar a la luna. Bien. Vamos a comprender el concepto de magia. ¿Por qué? Porque al desposarse, o sea, al tomar esposas, los vigilantes empiezan a hablar, ¿sí?, acerca de las discreciones que debe de tener una civilización mucho más avanzada que otra. Las discreciones que deben de tener las rompieron y se empieza a generar la magia, la brujería, la botánica, la herbolaria, diferentes ciencias, incluso astrología y astronomía. Por eso vemos que una civilización como los sumerios estaban súper adelantados, porque ellos tienen claramente, tuvieron la conceptualidad de que de cómo estaban los planetas en el sistema solar, y además los tenían bien calificados en cuáles eran las condiciones de cada planeta, sus colores, qué tipo de planeta era, cuál era la revolución del planeta, o sea, traslación y rotación alrededor del Sol, pero no de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que esa información definitivamente no puede ser posible que se la hayan sacado de la manga, ¿eh? No hay forma de comprender cómo es posible que podían ellos describir un planeta como Urano, como Neptuno, antes que Mercurio. O sea, ellos empezaron de atrás hacia adelante. Eso es como si fuera lo que viene viendo un visitante al entrar al sistema solar. Está viendo los planetas que hay, los va contando, sabían cuántas lunas tenía cada planeta, cuál era su posición estelar en el sistema solar, cuáles eran las condiciones atmosféricas, cuáles eran las condiciones del planeta en general. Entonces Sumeria fue una civilización muy avanzada que después legó muchas cosas a las siguientes civilizaciones que se adjudicaron, dado a que por alguna razón misteriosa, digámoslo así ahorita, desaparece los sumerios y empiezan a aparecer otras civilizaciones que no empezaron de cero. Empezaron a donde se quedaron, digamos, los sumerios, pero siempre hay una pérdida de conocimiento. Entonces, vamos a procurar ahorita definir ciertos conceptos muy claros y muy definidos. En estas indiscreciones de los visitantes, ¿sí?, llamémosles así ahorita, les dan a las esposas los conceptos de la magia, de la brujería, de la herbolaria, de la botánica,
también los mismos visitantes crean una jerarquía en la civilización, donde tienes al pueblo, la masa, donde tienes a los hierofantes, los sacerdotes, en donde la religión y la ciencia es una. Y yo estoy seguro que en un momento dado, muy cercano, hablando a lo mejor en 50, 100 años, cuando logremos estar en un tipo 1 de civilización, bajo la escala que se tiene, el concepto de religión y ciencia volverán a unirse. Ahora, ¿cómo es que me atrevo yo a decir una cosa de este tipo? Bueno, todos los científicos, escuchen bien esto, todos los científicos del planeta, de este planeta, han tenido que pasar por la parte mística, han tenido que ser esotéricos, estudiar el esoterismo, el ocultismo, para lograr sus avances y sus presentaciones en avances tecnológicos y de conocimiento. Se sabe perfectamente que Albert Einstein leía constantemente los libros de la Kabbalah, estaba metido en los libros de la Kabbalah. El círculo pitagórico, ¿sí? Una vez que se quemó la biblioteca de Alejandría, muchos libros se quemaron, pero muchos otros no se quemaron. Y muchos libros fueron a dar a círculos como el círculo pitagórico, órdenes. Y estos libros quedaron en sus posesiones. ¿Por qué? Porque del esoterismo surgen las grandes tecnologías. ¿Por qué? Porque es ciencia. Al final y al cabo es ciencia. ¿Qué es la magia? Dice así: la ciencia trascendental, la ciencia absoluta es con seguridad la magia. Aunque esta afirmación resulte cabalmente paradójica a quienes jamás cuestionaron la infiabilidad de Voltaire, ese prodigioso superficial que creía saber tanto porque nunca perdía ocasión de reírse en vez de aprender. Me parece muy simpático. La magia fue la ciencia de Abraham. Abraham fue el primer astrólogo, según tenemos entendido. El primer astrólogo en la Biblia, ¿sí? El primer astrólogo, ¿por qué? Porque Dios le dijo: tendrás tantos hijos como las estrellas que puedas contar en el cielo. La magia fue la ciencia de Abraham y Orfeo, de Confucio y Zoroastro, Enoc y Trismegisto. ¿Quién es Trismegisto? Trismegisto es Hermes Trismegisto. En Egipto era Tot y en la época romana era Mercurio. Es el intermediario entre los humanos y los dioses. Esa era su, digamos, designación personal. No era un demidios, era un intermediario entre los hombres y los dioses. Se piensa que Hermes Trismegisto era Atlante. O sea, venía de la Atlántida. Pero no quiero meterme en eso porque no paramos y nos vamos a ir perdiendo
cuando ya tenemos que empezar a ver otros puntos.